acerca de isomería, carbohidratos, lípidos, terpenos y proteínas. Vamos a empezar primero con isomería. Entonces, primero tenemos que empezar con un concepto básico que es isómero. Bueno, el isómero es aquel que tiene la misma fórmula molecular pero diferente estructura. O sea, la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Quiere decir que contiene los mismos átomos pero están ordenados de diferente manera. Entonces de ahí sale esta clasificación: estructurales, espacial o estereoisómero, ¿sí? Es lo mismo, espacial o estereoisómero es lo mismo, que puede ser óptico o puede ser geométrico. Y en estructurales puede ser de cadena, de posición o de función. Bueno, entonces, ¿qué es de cadena? Primero tenemos que saber la definición. Dice, cuando no hay un grupo funcional, solo cambia ubicación en los carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo hay un cambio en los radicales. Ahora vamos a ver, van a verlo pues gráficamente. Entonces, vamos a cambiar esta posición, SSH3, a la posición 5 del carbono 5. Entonces, podría 1, 2, 3, 4, bueno, al 4, perdón. Entonces, vean, solo cambiamos carbono, este lo pasamos para acá, sí, para acá, y bueno, ahí nos quedó, sí, o sea, solo es traslado de los carbonos, como podemos estar acá plasmados, sí, pasamos este para acá, sí, y por eso está ahí. Pasamos este de la posición 1, 1, 2, 3, 4 a la posición 4, y de ahí sale eso, sí, listo. Bueno, eso es de cadena. Ahora pasamos a deposición. Deposición nos dice que cambia ubicación de los grupos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya aplicándolo acá, pues sería, acá está el grupo funcional y lo pasamos para acá, de la posición 1 a la posición 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a la posición 5, ¿sí? Solo pasamos el grupo funcional. Entonces de posición solo cambia el grupo funcional. Ahora vamos de posición, ¿sí? Ahora pasamos a de función. ¿Qué tiene? Bueno, en esta sí se usa diferentes grupos funcionales. Acá como tenemos gráficamente en una gráfica Fisher, ¿sí? Porque 3D ya es en 3 dimensiones, en X, Y, Z. Bueno, acá lo tenemos en X y en Y. Entonces, ¿qué es de estructural? De función. Pues es que tenga varios grupos funcionales. Acá tenemos un amino y pues también tenemos este, y acá tenemos un grupo, otro grupo, sí, o sea, son diferentes grupos, no deben ser los mismos, porque pues se está comparando un grupo con el otro. Obviamente tiene los mismos átomos, los mismos, pero diferente estructura, sí, diferente, ordenados de diferente manera. Eso es la función. Ahora pasamos a espacial, perdón, pasamos a, sí, a la clasificación espacial o estereoisómero. Ahora, esta puede ser óptica o geométrica. Ahora vamos a explicar bueno, primero vamos a explicar, pasamos ahora qué es un carbono quiral. Bueno, un carbono quiral es que tenga los 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Como está acá, como pueden observarlo, ¿sí? Acá está, todos son diferentes. Entonces se le conoce como carbono quiral o carbono asimétrico. Ahora pasamos a lo óptico. ¿Qué es un enantiómero? Un enantiómero es que sean imágenes especulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea un reflejo, ¿sí? Así como el espejo acá, ¿sí? Acá está, ¿sí? Es un reflejo. Acá está, ¿sí? Eso es un reflejo, eso es un enantiómero. Ahora pasamos al epímero. El epímero es lo mismo, pero solo son imágenes los OH. Los OH, ¿sí? Si no son imágenes los OH, no es un epímero. Ahora pasamos a los diastereoisómeros. Es cuando tienen mínimo un carbono quiral igual, ¿sí? Cuando tienen un carbono así, ¿sí? Acá pues tiene varios, pero bueno. Cuando tiene un carbono quiral mínimo, que sea imagen especular. Acá tiene varios, ¿sí? Como pueden observar, esto es superponible
porque no son imágenes. Al no ser imágenes, son superponibles. Acá, esta es imagen, como pueden observar, H y HO, entonces son imágenes. Por tanto, al ser esto es de una vez un diastereoisómero, ¿sí? Tiene imagen el H y el OH. Y acá también está imagen esta y esta, ¿sí? Entonces ya con eso sabemos que es un diastereoisómero. Y la diferencia con el epímero es que es igual, o sea, es imagen el OH, solo el OH. También otro dato importante es que la tautomería se mira el OH y la mutarrotación se mira el grupo funcional, o sea, solo rota el grupo funcional. No puede rotar el carbono solo, no, debe ser el grupo funcional. Puede ser un éter, ¿sí? un grupo amino, ¿sí? Todo depende de la estructura. Ahora pasamos a geométricos. Geométricos es que son propios de los alquenos. ¿Y qué son los alquenos? Pues los alquenos son aquellos que tienen doble enlace de carbono, como pues está acá plasmado, ¿sí? Ahora, entonces vamos a mirar qué es cis, qué es cis y qué es trans. Bueno, acá tenemos una estructura cis, ¿sí? Porque los dos carbonos, los dos hidrógenos están al lado. Y acá tenemos un trans que son opuestos, ¿sí? Como está acá, opuestos las H y al mismo lado las H, ¿sí? Acá está gráficamente en algo Fisher, ¿sí? Trans y cis. Sí, con esto ya terminamos lo que es isomería. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de evaluación. Acá nos dice isomería representada en la molécula de esquema, configura tal. El esquema muestra un ejemplo de isomería. Entonces, si nos podemos a mirar qué estamos viendo, pues algo geométrico. No podemos descartar estructural y óptico. Bueno, óptico sí, porque hace, bueno, pues óptico es lo opuesto, ¿no? O sea, la otra clasificación, entonces de una la descartamos. El antiómero tampoco es, ¿por qué? Porque no nos está diciendo, o sea, solo está dando un alqueno, entonces un alqueno no puede ser en antiómero. Estructural menos, entonces de una vez geométrico. ¿Por qué? Porque tiene doble enlace de carbono, un alqueno, ¿sí? Listo. ¿Cuál otro? Vamos a continuar con los carbohidratos ahora. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos pues son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno de la proporción 1, 2, 1, pues porque H2, dos átomos de hidrógeno, ¿sí? 1, 2, 1. Bueno, esta es la fórmula de los carbohidratos. N significa el número de carbonos y pues se multiplica por cada uno, ¿sí? Es una fórmula ya establecida. Ahora, los monosacáridos son los más azúcares más simples. Son aquellos que contienen una cadena de 5 o 6 átomos. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? De carbono. La glucosa tiene 6 carbonos, la fructosa tiene 5 carbonos. Entonces, ¿qué son los monosacáridos? Son aquellos que tienen una cadena principal que contienen 5 o 6 átomos de carbono. Pero son los más simples, ¿sí? Ahora pasamos a los oligosacáridos. Oligosacáridos son aquellos que contienen 2 o 10 monosacáridos, ¿sí? El grupo más importante de los oligosacáridos son aquellos que contienen, pues los disacáridos son aquellos que o sea, pierden una molécula de agua para formar un enlace tipo éter. Entonces, por eso son importantes los disacáridos, porque pierden una molécula de agua y forman un enlace tipo éter. ¿Y qué es un tipo éter? Es que dos radicales están enlazados a un oxígeno. Eso se le conoce como enlace tipo éter. Eso es química orgánica. Ahora, tipos de oligosacáridos, ¿sí? O un ejemplo de eso es la sacarosa, que está formada por fructosa más glucosa. Fructosa más glucosa. Lactosa, galactosa más glucosa, y maltosa es glucosa más glucosa, maltosa. Ahora pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos deben ser más de 10 monómeros o monosacáridos, como por ejemplo el glucógeno. ¿Y qué función tiene el glucógeno? Pues es almacenar energía como
el almidón, pero el glucógeno lo hace en los vertebrados y el almidón en las plantas, ya sea en la raíz o en los tallos, ¿sí? Depende de cada planta. El glucógeno no es el que almacena más energía, porque el que almacena más energía en los vertebrados son los triglicéridos, ya que almacenan el doble del glucógeno. Bueno, ya sabiendo esto, pues podemos seguir definiendo los demás. La celulosa, pues, es un componente estructural de las plantas. La quitina es aquella que es un polisacárido que refuerza las partes duras de los invertebrados, de los cangrejos, ya sea el caparazón, ya sea la cutícula, ¿sí? Depende, pero siempre refuerza las partes duras de los invertebrados, ¿sí? De los escarabajos, garrapatas, cangrejos, ¿sí? Invertebrados. Bueno, otra cosa que olvidé decir de los monosacáridos es que contienen un grupo aldehído y un grupo cetona. Aldehído es que tenga hidrógeno en su estructura y cetona es que no tenga, ¿sí? Y pues que tiene un grupo, dos o más grupos hidroxilos. ¿Y qué es hidroxilo? Que tenga hidrógeno y oxígeno. Ahora pasamos a la solución de unas preguntas. Acá nos dice la glucosa es un carbohidrato que es llamado ¿sí? De acuerdo a la gráfica es válido afirmar que sabemos que es 6, ¿sí? 6 de una vez, porque tiene pues 6 carbonos. Entonces podemos mirar. Dice la 1, bueno, vamos a mirar las incorrectas. La gráfica 2 es una cetosa porque es de 5 carbonos. Acá está contradiciendo, dice que tiene 6 y dice porque tiene 5 carbonos, eso es falso. 1 y 2 son monosacáridos por presentar varios grupos de hidroxido, eso no tiene nada que ver. Y la de nos dice la gráfica 2 es una cetona por presentar el grupo carboxilo en el segundo carbono. Esto es correcto, pero nos están diciendo a partir de un carbohidrato, y a partir de un carbohidrato se clasifican aldohexosa o aldotriosa, ¿sí? O sea, es una clasificación que ya tienen los carbohidratos, por tanto no es una cetona, porque nos están diciendo a partir de los carbohidratos, ¿sí? Si no hubiera dicho a partir de los carbohidratos, esto estaría bien y no sería esta. Pero la respuesta correcta es la A. La gráfica 1 es una aldohexosa por presentar el grupo carbonilo en el primer carbono. ¿Qué es un grupo carbonilo? Pues es aquel que contiene, es como el grande, ¿sí? Es aquel que contiene el aldehído y la cetona, ¿sí? Ese es el grupo grande, el carbonilo, ¿sí? Ahora pasamos a otra pregunta. Acá. El proceso de síntesis por el cual los monómeros se unen covalentemente es por la condensación, ¿sí? Ahora, otra parte importante es cuando es devógiro, destrógiro y levógiro, ¿sí? ¿A qué se viene esto? ¿Y qué es? Pues eso depende de la luz. Todo eso depende de la luz. Cuando es levógiro es inactivo y cuando es dextrógiro es activo. El grupo, ¿sí? Eso es por la luz, ¿sí? Por la luz. Cuando es una mezcla racémica es porque tiene ambos, dextrógiro y levógiro. Bueno, hidrólisis es romper agua. Deshidratación, perder agua y formar enlaces carbono-carbono. Y con esto acabamos la explicación de carbohidratos. Ahora vamos a terminar con lípidos y proteínas. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son compuestos orgánicos que pueden ser cerosos, aceitosos o grasosos. Son insolubles en agua. Los monosacáridos son solubles en agua, por tanto son polares y pues se pueden disolver en cualquier solvente polar. Ahora, los lípidos contienen normalmente ácidos grasos. ¿Y qué son los ácidos grasos? Son compuestos orgánicos que contienen tienen una cadena principal en la cual tienen 4 a 36 átomos de carbono. O sea, de 4 a 36 átomos de carbono. Ahora, las grasas. ¿Qué son las grasas? Las grasas son aquellas que contienen 1, 2 o 3 ácidos grasos. Por de ahí sale el monoglicerio, diglicerio y el triglicerio. Los triglicéridos son aquellos
que contienen 3 ácidos grasos enlazado a un glicerol. ¿Y qué es un glicerol? Es un alcohol en la cual tiene 3 grupos hidroxilos y sirve para degradar los alimentos y que es un paso previo al ciclo de Krebs. Ahora, los triglicéridos son importantes porque son la fuente energética más abundante en el cuerpo de los vertebrados y la más rica. Tiene el doble de glucógeno. ¿Sí? Ahora, ya después de los triglicéridos pasamos a cuando son saturadas y cuando son insaturadas. La cola de ácido graso saturada se considera saturada cuando tiene un enlace covalente simple, un enlace carbono-carbono. Pero en realidad, ¿qué es lo que lo convierte saturado? Es el hidrógeno, ¿sí? Ahora, las insaturadas son... y el estado de los saturados es sólido, el de los insaturados es líquido. Los insaturados normalmente son los aceites vegetales, ¿sí? Porque son líquidos, pero al ser hidrogenados se vuelven saturados. Pero entonces, ¿qué son los insaturados? Son enlaces dobles covalentes, o sea, un enlace doble carbono, ¿sí? Como ahí está ahí. Ahora, bueno, pasamos a cis y trans. Acá en los ácidos grasos cis y trans es dependiendo del ordenamiento de los hidrógenos, ¿sí? Ahora pasamos a los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son aquellos que tienen una cabeza polar, un grupo fosfato y 2 colas de ácidos grasos no polares, ¿sí? ¿A qué se debe esto? A que son anfipáticos. ¿Qué es anfipáticos? Pues que una parte es hidrofílica y otra parte es hidrofóbica. Hidrofílica es que sea amigable con el agua, sea polar. Hidrofóbica es que sea no polar, por tanto no es amigable con el agua. Ahora, ya teniendo esto claro, pues de una vez relacionamos fosfo, una vez con un grupo fosfato, las cabezas siempre van a ser polares, la parte hidrofílica, y las dos colas de los ácidos grasos van a ser no polares, ya que son hidrofóbicas. Ahora, las ceras. ¿Por qué los fosfolípidos son importantes? Porque son los lípidos más abundantes en las membranas celulares, ¿sí? Los fosfolípidos. Los esteroides. Los esteroides son 4 anillos de carbono. Un ejemplo claro es el colesterol. Los esteroides son importantes porque contienen el colesterol y a partir del colesterol se forman muchas moléculas de las cuales contenemos, bueno, muchas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas esteroides se derivan a partir del colesterol. Por eso ¿y cuáles son las hormonas esteroides? Pues son los estrógenos y la testosterona. Entonces, por eso es importante los esteroides. También los esteroides son insaponificables. ¿Qué quiere decir esto? Es que no tienen ácidos grasos, no tienen colas de ácidos grasos, por eso son insaponificables. Los insaponificables son esteroides y terpenos, no tienen colas de ácidos grasos. Ahora, ¿qué son los terpenos? Los terpenos son derivados del isopreno. ¿Y qué es el isopreno? El isopreno es un líquido bastante volátil que tiene un punto de ebullición bastante bajo, ¿sí? Eso es un terpeno. Y pues un ejemplo de terpeno pues sería la vitamina C, la vitamina A, ¿sí? Más que todo las vitaminas, ¿sí? Entonces en realidad, ¿qué es un terpeno? Pues es un hidrocarburo de 5 átomos de carbono, un hidrocarburo, ¿sí? Ahora pasamos a... bueno, ya había dicho que es un glicerol, ¿sí? Ya, bueno, sí, ya lo dije. Bueno, ahora pasamos a proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son compuestos orgánicos que están formados por una cadena de aminoácidos, una o más cadenas de aminoácidos, ¿sí? Listo. Entonces, olvidé decir que eran las ceras. Las ceras son mezclas complejas y variables de lípidos con colas de cadena larga, colas de ácidos grasos largas y enlazadas a alcoholes de cadena larga, ¿sí? Las ceras de una vez todo largo. Las cadenas y los ácidos grasos, ¿sí? ¿Por qué son importantes las ceras? Porque en las plantas no permite que se evapore el agua y pues también porque lubrican y suavizan la piel. Gracias a las ceras, a los ácidos grasos y a las grasas, las plumas son impermeables, ¿sí? Listo. Ahora volvemos a retomar las proteínas.
Las proteínas son, bueno, ya lo había dicho, contienen aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? Pues es es un pequeño compuesto en el cual contiene un grupo amino. ¿Y qué es un grupo amino? Un grupo amino es que tenga NH3 y tiene un ácido. Un ácido pues puede ser un carboxilo, ¿sí? Depende. Entonces, ya desde a partir de ahí clasificamos a las proteínas. Pueden ser péptidos, polipéptidos, oligopéptidos. Péptidos es de 2 a 10, oligopéptidos de 10 a 50 y polipéptidos de 50 a 100. Más de 100 ya se considera una proteína, ¿sí? Ahora, la estructura. Bueno, vamos a decir otra cosa. La síntesis de proteínas consiste en el enlace de aminoácidos para formar cadenas polipéptidas. La síntesis de proteínas se hace para eso, para formar enlaces polipéptidos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las estructuras. Está la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria no nos importa el espacio en el que interactúa ni nada. La primaria es una secuencia lineal de aminoácidos. La secundaria sí nos importa el espacio en el que interactúe el grupo amino y el ácido. Y en esto se forma la hélice alfa y la lámina beta. Un ejemplo de eso, ¿sí? Interacciones del grupo amino y el ácido. Ahora la terciaria. Interacción de los residuos. Y un ejemplo de estos es globular y filamentosa. Ahora, la hélice alfa es como, sí, una hélice es como una helicoidal. Y la lámina beta es como un zigzag, ¿sí? La globular es polar y la filamentosa es no polar. Esa es la diferencia. Porque son globitos, pues bueno, de globular viene de globo, ¿sí? Cuaternaria tiene 2 o más cadenas polipéptidas. Esta no la tienen todos las proteínas, sino algunas. Por tanto, no es necesaria, ¿sí? No es necesaria para las proteínas para poder ejercer su función. La terciaria, olvidé decir una cosa, la terciaria le da la función a la proteína. Si está mal estructurado, no va a funcionar de manera correcta. Por tanto, la terciaria sí le da la función a la proteína. Ahora pasamos al desarrollo de unas preguntas, ¿sí? Acá nos dice, y todo eso lo hace por medio de los puentes de hidrógeno. ¿Y qué son los puentes de hidrógeno? Son una fuerza intermolecular. Ahora, miren, acá tenemos, dice, la estructura secundaria de una proteína se estabiliza por enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Se altera la estructura terciaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque desneutralizado es eso, que ya no funcione como tenía que funcionar antes. Ahora, oligopéptidos, lo había explicado. Otra cosa, esteroides más importantes, ¿sí? Acá, las lecitina y las cefalinas son fosfolípidos. ¿Por qué? Porque son una clasificación, son unos tipos de lípidos. Como había dicho acá, bueno, una otra pregunta interesante por acá. Acá ya vamos a retomar. Acá, listo, nos dice acá. Vitamina E y A son terpenos. Ya había explicado que terpenos son vitaminas. Relacionamos unas con vitaminas. Ahora, ácidos grasos saturados se llaman así porque están saturados con hidrógeno. Acá la trampita sería enlaces dobles, pero recordemos que saturados solo son enlace carbono-carbono. Ahora, ¿cuál del nombre de la ruta metabólica es en la que se degradan los lípidos? Es en la beta oxidación, ¿sí? Acá síntesis de alcaloides. ¿En dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma, ¿sí? Muy bien, cuando nos salen de catabolismo, eso es forma reacciones reductoras y el catabolismo forma reacciones oxidantes, ¿sí? Por tanto, libera energía el catabolismo libera energía y el anabolismo gasta ATP, gasta energía, ¿sí? Por tanto, acá es síntesis de lípidos, ¿sí? Ahora pasamos a otra. Nos dice acá, ¿qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, glicerol o un ácido láctico. ¿Y qué es la gluconeólisis? La creación del glucógeno para formar glucosa, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de las siguientes etapas se produce mayor cantidad de moléculas de ATP? En el ciclo de Krebs se producen 12 ATP, ¿sí?
Bueno, con eso acabamos la explicación de lípidos, proteínas. Espero que lo hubieran entendido, entendido el tema. Cualquier sugerencia pueden escribir acá en el canal, en los comentarios. Denle like y suscríbanse.